Muy buenas tardes, me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Les recuerdo por favor suscribirse al canal para que puedan recibir las notificaciones del material que se está subiendo cada semana con los diferentes temas de la cuestión social, cuestiones de filosofía, cuestiones de estética que se están trabajando aquí en mi canal. El día de hoy quiero comentar un tema de vital importancia para nuestro país. Se trata de la resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto de la controversia constitucional que presentaron el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. En ambos casos, lo que se buscaba era impugnar a la norma 046 emitida por las autoridades sanitarias en nuestro país, y esa norma oficial mexicana es la que garantiza el adecuado trato y la garantía de los derechos humanos de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo cuando este es producto de una violación. La disputa que se establecía era en diferentes temas, algunos de los más destacados, que las mujeres menores de edad debían tener la autorización de sus madres, padres o tutores. También se establecía que debía haber una denuncia penal por el hecho de por medio para autorizar esta interrupción del embarazo, y evidentemente pues esto constituía un agravio y una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. Afortunadamente, este 24 de mayo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta controversia constitucional a través de 5 puntos. Voy a dar lectura al primero, que dice: la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades está facultada para emitir normas oficiales mexicanas. Es decir, la Corte declara que la autoridad que emitió la norma, tiene la facultad constitucional y legal para hacerlo. Es decir, no había materia de disputa o materia de conflicto ahí. En segundo lugar, dice el punto 2, las modificaciones de los puntos de la NOM, la norma 46, se realizaron sin contravertir lo que establecía el artículo 51 de la entonces Ley Federal sobre Metrología y Normalización, vigente al momento de la expedición de la NOM. Es decir, lo que se buscaba también vía esta controversia era deslegitimar el hecho de haber modificado esta norma, pues se alegaba que no se tenían las competencias y que se habían hecho por fuera de la ley. El punto tercero de la resolución de la Corte dice: no se afecta la competencia del citado Congreso local, es decir, el de Aguascalientes, para legislar en materia penal, ya que las modificaciones al punto 6.4.2.7 están vinculadas a la forma en que debe prestarse el servicio médico para que las mujeres y personas con capacidad de gestar ejerzan su derecho a la interrupción legal del embarazo cuando provenga de una violación, sin que ello implique la regulación de una conducta punible o bien de algún elemento de exclusión de responsabilidad. Este punto ya entra en materia y es sustantivo y también fundamental para la garantía de los derechos de las mujeres, pues establece el conjunto de procedimientos que en la jerga médica se conocen como procedimientos estándar, que garantizan una práctica de una interrupción del embarazo que es legal y que además garantiza la seguridad de la mujer gestante y no pone en riesgo ni su vida ni su salud. En esa perspectiva también la norma establece un conjunto de procedimientos ya más allá de lo médico que también buscan garantizar un adecuado acompañamiento, seguimiento a la salud de las mujeres que nuevamente, como producto de una violación, resultan embarazadas. El punto cuarto dice a la letra: el reconocimiento del derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar adolescentes de solicitar por sí mismas la interrupción del embarazo cuando provenga de una violación no invade la competencia del Congreso local para legislar en materia de patria potestad, pues la regulación impugnada no se traduce en una intervención de relación paterno-filial que deriva de esa institución jurídica ni interviene en el ejercicio de esta. En todo caso, ese reconocimiento descansa en su derecho de disfrutar del más alto nivel posible de salud en función del principio de desarrollo progresivo,
por lo que tienen la posibilidad de decidir someterse a intervenciones y tratamientos médicos sin permiso de un padre y o madre o tutor. Este punto también es fundamental porque la Corte se apega a los principios no solamente de la propia Constitución, sino también de tratados internacionales. En esta lectura que estoy haciendo es el comunicado de prensa, pero lo que ocurre aquí es que la Corte se está apegando al principio del interés superior de la niñez, que nos dice que en todas las medidas que le atañan a una menor de edad o a un menor de edad, debe considerarse fundamentalmente su opinión y también vigilar por el interés superior de la niña o el niño o el adolescente en este caso. Se trata entonces del derecho que tienen las mujeres adolescentes a decidir sobre estos temas en los cuales no pueden ser obligadas ni por sus mamás o por sus papás a tener una hija o un hijo producto de una violación, ni tampoco el Estado puede decidir por ellas e imponerles una responsabilidad, uno, que no buscaron, dos, que no desean y tres, que además la revictimiza, pues esto es producto de la imposición de una agresión y de haber perpetrado un delito gravísimo en contra de ellas. Además, se apega este postulado que está aquí en este punto 4, al que di lectura, a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al citar justamente el derecho a gozar del más amplio grado o nivel de salud posible. Es decir, no puede comprometerse su vida, su salud y tampoco el desarrollo presente y futuro que pueden tener debido a una agresión que sufrieron, fueron víctimas de un delito grave y además imponerles la obligación de tener hijas o hijos. Recordemos también que hay un principio fundamental. La maternidad debe ser una cuestión decidida por las mujeres y por sus parejas en el caso de que las tengan. Pero en el caso de las mujeres, la maternidad no es nunca una obligación, ni como producto de una relación social o de pareja, ni tampoco como producto, en este caso, de una agresión y de un delito tan espantoso como es el delito de la violación. Y finalmente, el punto quinto de la determinación de la Corte, de esta resolución, de esta controversia constitucional, nos dice: las modificaciones a la NOM atienden al principio de buena fe que emana de la Ley General de Víctimas, pues conforme a ese principio, las autoridades no criminalizarán o responsabilizarán a las víctimas, lo cual es indispensable para evitar la revictimización de las mujeres y personas gestantes. Esto es, para que no haya una mayor injerencia en aspectos de índole personal e íntima de su vida privada. Es decir, con anterioridad, lo que se exigía y lo que estaban impugnando tanto el Ejecutivo de Baja California como la legislatura de Aguascalientes era que tenía que presentarse una denuncia penal de parte de las víctimas para que se garantizara que efectivamente habían sido violadas. Este es un principio de tremenda violencia que revictimizaba a las mujeres, que las obligaba a pasar por todo el calvario judicial y con todas las medidas que en ocasiones se tienen en las fiscalías estatales para intentar convencerles, sobre todo en estados gobernados por partidos conservadores, como son el caso de Baja California en su momento, que era gobernado por Acción Nacional, que fue el partido que interpuso esta controversia, junto con Aguascalientes, lo mismo proveniente del partido Acción Nacional, y que exigían que las mujeres tuvieran que pasar por este calvario cuando todas y todos sabemos que allí hay procesos tremendos de revictimización, de ideologías que van en contra de los derechos humanos y que no garantizan la decisión de las mujeres para actuar en favor de su cuerpo y decidir sobre su cuerpo, sobre todo en esta materia en la cual estamos hablando, perdón, de un embarazo que es producto de una violación, de tal forma que la gestación no debe ser obligatoria y mucho menos obliga a la víctima a presentarse ante una autoridad cuando lo que ocurre en este tipo de casos es que hay miedo, es que hay vergüenza, es que hay estigma y que luego vienen estos procesos de revictimización de las autoridades que terminan por violentar los derechos de las mujeres. De tal forma que este documento, esta resolución de esta controversia constitucional da un paso más hacia adelante y además es congruente
con las últimas tesis que ha emitido también el Pleno de la Corte en materia del derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a la no penalización absoluta del aborto en los casos en que se practica cuando éste no pasa las 12 semanas y cuando además tiene todas las garantías establecidas en la Constitución. De tal manera que la Corte da un paso importante en esta materia, ratifica principios que ya había establecido a partir de varias determinaciones en estos mismos campos y que es congruente ahora cuando revisa esta norma, la 046, y garantiza el derecho de mujeres, sobre todo menores de edad, de no tener que presentar una denuncia, de no tener que pedir la autorización de las personas que tienen la responsabilidad de su cuidado para solicitar la práctica de este aborto cuando han sido víctimas de una violación. Pueden acudir de aquí en adelante a una clínica y lo que garantiza esta determinación es el principio de buena fe. Es decir, se reconoce que una mujer que va y solicita el apoyo médico, clínico, psicológico en un hospital o en una institución privada, dado que sufrió una agresión sexual, evidentemente no hay ningún derecho ni del Estado, ni de sus círculos familiares, ni de sus círculos de amistades, de presionarle aún más, de victimizarle aún más, obligándola o exigiéndole que tenga una hija o un hijo cuando, insisto, el derecho de toda mujer es decidir cuándo y de qué manera tener a sus hijas e hijos, de acuerdo también con lo que establece la propia Constitución. Enhorabuena por la Corte y enhorabuena por esta sentencia que emiten en este caso de controversia constitucional. Les agradezco mucho la atención, me dio mucho gusto de nuevo saludarles, no olviden suscribirse al canal y recomendarlo, compartirlo, si es que consideran que puede ser de interés para alguien más. Muy buenas tardes, hasta la próxima.